Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Bienvenidos ciudadanos, servidores públicos, oyentes de Orden y Rectitud a este programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público. Un cordial saludo a todos los oyentes de la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional, quienes gentilmente retransmiten este programa cada semana. Igualmente a las emisoras comunitarias y de interés públicos que en todo el territorio nacional retransmiten Orden y Rectitud, esta la voz preventiva de la Procuraduría General de la Nación. En esta emisión me acompaña el doctor Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría Descentralizada y de las entidades territoriales, y aquí su servidor Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado de esta misma dependencia de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenido, doctor Adrián. Bienvenidos a este espacio preventivo dedicado a orientar a los servidores públicos en su eficiente gestión pública. De eso se trata, Adrián, que evitemos el error. Doctor Adrián, ¿cuáles son los temas del día? Doctor Carlos Augusto, en el invitado del día nos va a acompañar el doctor Fernando Segura Restrepo, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, con quien compartiremos el tema de la Ley de Transparencia, la ley trascendental que cambió el ejercicio del servicio público. Sí, muy interesante. Aquí es la administración pública de cara a los ciudadanos. ¿Qué otros temas tendremos a bordo de esta semana, doctor Adrián? Doctor Carlos Augusto, también tendremos la sección de responsabilidades semanales, donde le recordamos a los administradores públicos sus obligaciones para la próxima semana. Como siempre, estaremos con las noticias o el informativo de la semana en la Procuraduría General de la Nación. Tendremos los anuncios más importantes de la presente semana en la Procuraduría General de la Nación. Así es, doctor Carlos Augusto, y también en esta emisión tendremos la sección Que no le pase a usted, donde escucharemos un ejemplo para evitar el error a la hora de tomar decisiones por parte de la administración pública. Así comienza Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, la voz preventiva para proteger los derechos de los ciudadanos en toda la patria. Ya regresamos. Síganos en Twitter, @PGN_Col. Invitado del día. Así como lo hemos anunciado, el día de hoy nos acompaña nuevamente en Orden y Rectitud el doctor Fernando Segura Restrepo, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, que nos explicará esta ley tan trascendental que es la Ley de Transparencia. Doctor Fernando, bienvenido nuevamente a este programa el día de hoy. Hola Adrián, nuevamente muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Doctor Fernando, hablemos de la Ley de Transparencia. ¿Qué regula la Ley de Transparencia? La Ley de Transparencia, pues su nombre completo es la Ley de Transparencia y del Derecho a Acceso a la Información Pública. Y como su nombre lo indica, está regulando cómo se hace ejercicio y las garantías del derecho a acceso a la información pública en Colombia, que en nuestra Constitución está establecido como un derecho fundamental de todos los colombianos. ¿Quiénes son los sujetos obligados de la Ley de Transparencia, doctor? Esta ley es novedosa en ese aspecto y novedosa no solamente en Colombia frente a otras normas, sino en América Latina, porque regula y es obligatoria para diferentes actores. Tradicionalmente en América Latina las leyes de transparencia son obligatorias solo para las autoridades públicas. Aquí lo son para todas las autoridades públicas, es decir, de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, de la rama judicial, los organismos autónomos de control, entidades del orden nacional y territorial, pero también es obligatoria para partidos políticos, por ejemplo, para privados que ejercen función pública o que prestan un servicio público. Es una decir, curaduría, una notaría. Curadurías, notarías, cámaras de comercio, EPS, IPS son sujetos obligados de la Ley de Transparencia. También son sujetos obligados aquellos que administran fondos o ejecutan recursos públicos o parafiscales, cajas de compensación familiar, fondos de pensiones. Es obligatoria también para contratistas del Estado. No necesariamente para un servidor público que hace es de planta, no, para cualquier contratista, sea empresa o sea persona natural, también es sujeto obligado. ¿Y cuáles son los puntos que resalta esta Ley de Transparencia? Pues esta Ley de Transparencia tiene varias novedades para el ámbito jurídico colombiano. En primer lugar, pues regula
desarrolla el derecho a acceso a la información pública en Colombia como derecho fundamental, estableciendo para las entidades una doble obligación, tanto de publicar de forma proactiva información para conocimiento de los ciudadanos a través de medios electrónicos y masivos, como de responder a las solicitudes de acceso a la información que se hacen a través del derecho de petición. Esto es importante porque hasta antes de la ley de transparencia, si un ciudadano quería saber sobre información pública, por lo menos exigir que se le entregara información pública, el único medio que tenía era el derecho de petición, que es conocido internacionalmente como la transparencia pasiva, que es el ciudadano va y le pide la información a las entidades. A partir de la ley, se establece obligatorio a nivel de ley estatutaria que sean usados los medios electrónicos, como los sitios web, los sistemas de información del Estado, para entregar información. Y esa obligación, de acuerdo a la norma para las autoridades, publicar cierta información de forma obligatoria de manera proactiva por los medios de comunicación electrónica, y si no lo hacen, también están haciendo violación al derecho a acceso a la información pública. O sea que toda la información que emite cualquier entidad pública o una EPS o un particular que presta función pública o un contratista del Estado tiene que estar publicada. Sí, pues la ley establece pues ante la cantidad de información que producen las autoridades, pues pedir que todas se publiquen en medios electrónicos podría hacer que los sitios web se convirtieran en elementos cargados de mucha información. Entonces, para eso lo que hace la ley es que define una información mínima obligatoria que hay que publicar. Lo establece, le dedica su artículo 9, 10 y 11 a decirle a las autoridades qué es lo mínimo que tienen que publicar frente a su estructura, funcionamiento, frente a los servicios que prestan, frente a los trámites y frente a información de interés de los ciudadanos. Y todos deben publicar esa información. Lo que hablamos en el programa pasado sobre la rendición pública de cuentas, pero en una órbita de varios sujetos que estarían obligados bajo la ley de transparencia. Claro que sí, este es el primer componente de la rendición de cuentas y es la información. Y establece efectivamente las reglas del juego para hacer pública la información y para que el ciudadano la pueda exigir. ¿Qué debería estar publicado en medio electrónico? Y si no está publicado, ¿cómo exigirlo de forma pues presencial o electrónica también? Doctor Fernando, hablemos entonces, ¿qué sería la información que debe estar publicada? Pues la ley la divide en dos partes principales: la información relacionada con la estructura y funcionamiento del sujeto obligado. Esto hace referencia a la información sobre la ubicación de las sedes de la autoridad, cuáles son las funciones, cuál es el objeto de su actividad misional, cuáles son los servidores que la conforman, el directorio de información de los servidores. Adicionalmente, la información relacionada con los procedimientos internos para toma de decisiones y los procedimientos externos. También respecto a los servicios o trámites del sujeto obligado, la ley obliga a que se publique la información de todos los trámites que se prestan al ciudadano, la normatividad que rige los trámites, los costos de los mismos. Adicionalmente, la ley promueve que las autoridades publiquen la información de contratación, que reitera, en realidad esto aquí está reiterando obligaciones que vienen de otras normas anteriores, pero lo reitera con un tenor especial, y es que son informaciones relacionadas con el derecho a acceso a la información. Antes la ley establecía que había que publicar la información de contratos o establecía que había que publicar la información de los trámites, pero lo hacía como un procedimiento administrativo. Al estar en la ley de transparencia, que muchas autoridades dicen, ay, pero están repitiendo. Lo está repitiendo con una importancia mayor porque lo está regulando una ley estatutaria de carácter constitucional y está estableciendo que esta obligación ya no solo no se hace por cumplir con un procedimiento, sino que se hace para respetar el derecho fundamental de acceso a la información. Y es ahí donde está el valor agregado. Por eso en Colombia era tan necesaria entonces esta ley de transparencia. Claro que sí, era necesaria, uno, porque efectivamente desde la Constitución del 91 se establece que el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental. Adicionalmente, porque en el mundo en los últimos 20 años se han venido produciendo normas de transparencia de acceso a la información y Colombia estaba atrás por desarrollar el tema y reglamentarlo de forma garantista y establecer quiénes son los obligados a publicar, quiénes son los obligados a liderar la política y quiénes son los obligados a controlar. Y adicionalmente es importante porque eleva el uso de medios electrónicos como medio obligatorio. La Constitución del 91, de 25 años atrás, no contemplaba los medios electrónicos como un medio para garantizar derechos, pero hoy día, en pleno siglo XXI, los medios electrónicos sirven para garantizar derechos. Entonces, tener una ley en este momento de la historia pues es fundamental porque lo que venía siendo conocido como una moda, que era usar el medio electrónico, pues ya deja de ser una moda y es un medio fundamental para garantizar derechos. Por eso es muy importante. También es importante porque amplía el ámbito de aplicación de sujetos obligados e involucra a particulares por su responsabilidad frente a la gestión de lo público.
A la Procuraduría en ocasiones llegan requerimientos ciudadanos en el cual indican que cuando han pedido información, algunas autoridades le han dicho que esa información es reservada. ¿Qué información es reservada y cuál información no es reservada? Muy buena pregunta, porque ese es uno de los temas principales que regula la ley de transparencia. La ley divide dos tipos de información: la información clasificada y la información reservada. La clasificada es toda aquella información que está relacionada, que puede afectar los intereses de un particular o de una persona. Es información que al publicarse puede afectar mi derecho a la vida o a la intimidad o a la integridad. La información reservada es aquella que no se publica porque afecta al interés público de la nación. Recordémosle a los oyentes quiénes son los sujetos obligados. Los sujetos obligados son todas las autoridades públicas que ejercen función o servicio pública, tanto del orden nacional o territorial, órganos autónomos o de control, todos los partidos políticos, curadurías, EPS, cámaras de comercio, notarías, todo aquel que administra recursos públicos. ¿Entidades financieras también? Entidades que prestan servicio público, que administran recursos públicos, obviamente con las reservas que la ley de Habeas Data y también la ley de protección de datos personales pues permiten. Doctor Fernando, ¿quiénes serían las autoridades que están liderando el ejercicio de transparencia a nivel nacional? La ley establece que hay 6 entidades líderes de la política pública de acceso a la información. Estas entidades son la Presidencia de la República, en este momento a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el Departamento de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Archivo General de la Nación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Somos las autoridades que estamos trabajando todo el tema de la política y la promoción del derecho a acceso junto con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Cómo están haciendo la actividad con todas las regiones del país? Pues lo estamos haciendo de forma diversa. La ley es anterior, pero igual ustedes están haciendo una permanente pedagogía de la ley. Sí, efectivamente, pues este grupo de entidades lo que hacemos es trabajar de acuerdo a los temas que lidera cada uno de competencia frente a la ley, trabajar de la mano con las autoridades locales y con la Procuraduría, que es el ente garante dispuesto de la ley, por la ley para la norma. Lo que hacemos es trabajar en conjunto para poder llegar a territorio. Digamos, un ejemplo, nosotros lideramos la política de rendición de cuentas y de participación ciudadana, donde tenemos un componente fundamental de información y adicionalmente somos los dueños en función pública del Sistema Único de Información de Trámites y del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, que estos dos sistemas, el primero es donde está toda la información de trámites del Estado, es el Sistema Único de Información, y el segundo es donde está la información de todas las hojas de vida de los servidores. Entonces nosotros trabajamos directamente con las autoridades para que publiquen su información tanto en el sistema de trámites como en el de hojas de vida. Mintic, por ejemplo, promueve toda la política de gobierno en línea, de cómo publicar en medios electrónicos y cómo hacer uso de medios electrónicos. Entonces ellos apoyan en ese tema de sitios web, entregan sitios web a las autoridades y les enseñan cómo publicar la información a través tanto de resoluciones como de acompañamiento. Digamos, el Archivo General de la Nación es el rector de la política de gestión documental en el país. Son ellos entonces quienes acompañan a las autoridades en decirles cómo hacer adecuadamente la gestión documental, porque una información que no se gestiona bien documentalmente corre el riesgo de perderse, y esto pues afecta directamente el derecho a acceso a la información, porque es algo muy importante de la ley. La ley regula cómo se accede a la información, pero también regula cómo se debe reservar y clasificar, que es lo que hablábamos ahora, y cómo se debe gestionar la información, desde que nace hasta que se archiva, y para esto las políticas de gestión documental son fundamentales. ¿Qué entidades vigilan el cumplimiento de la ley de transparencia? Pues la autoridad más importante que con nombre propio establece la ley, pues es el Ministerio Público en general. Así es. La ley establece que es el Ministerio Público el garante de la ley de transparencia y del derecho a acceso a la información, pues a través de la Procuraduría, a través de la Defensoría del Pueblo y a través de las personerías municipales. La Procuraduría está llamada tanto a ejercer mecanismos de prevención de violación del derecho a acceso a la información, como también de hacer vigilancia al incumplimiento de la norma y también salvaguardar la identidad de las personas si quieren hacer requerimientos anónimos ante las autoridades. ¿Cuáles son los términos para contestar que tienen para cualquier solicitud que hagan estas autoridades sujetas de la ley de transparencia? Bueno, toda solicitud de acceso a la información debe ser atendida en un máximo de 10 días hábiles por parte de las autoridades, en la medida que es un derecho fundamental que requiere la mayor celeridad para poder dar respuesta. ¿Por qué? Porque es un derecho llave. Yo otra vez, cuando hago una solicitud de acceso a la información como ciudadano, estoy promoviendo mi acceso a otros derechos. Si pido información sobre temas de salud, es porque puedo estar accediendo a mi derecho a la salud o a la educación o simplemente por el derecho a estar informado. Entonces son 10 días hábiles que tiene la autoridad para responder. ¿Una autoridad puede extenderse más de ese término de los 10 días hábiles? Se puede extender
por varias razones. Una, porque de pronto fue mal formulado el requerimiento y no se entiende como tal como una solicitud de información, sino otro tipo de derecho de petición, para lo cual el Código de Procedimiento Administrativo establece que pueden ser o 15 días o hasta 30 si lo que se solicita es una consulta de interés particular o un concepto. Pero también si la autoridad al recibir la solicitud es consciente que es una solicitud de información, pero requiere mayor tiempo para recaudar la información o para complementarla, la ley establece que, no la ley de transparencia, sino el Código de Procedimiento, que es el que regula el procedimiento, establece que la autoridad puede pedir hasta el doble del tiempo inicialmente establecido por la norma, es decir, no serían 10 días, sino hasta 20 días tiene para dar respuesta. Doctor Fernando, lastimosamente el tiempo es muy corto. Agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes nuevamente muchas gracias. Desde Función Pública estamos atentos a acompañarlos y a responder las inquietudes que ustedes o los ciudadanos tengan. Si un ciudadano tiene alguna inquietud, ¿a qué link puede comunicarse con ustedes? ¿A qué acceso a la información puede dar con ustedes? Se puede comunicar con nosotros a través de www.funcionpublica.gov.co. Nosotros tenemos ahí un formulario en línea donde recibimos todo tipo de requerimientos, solicitudes, peticiones de información, quejas, reclamos, y también tenemos un chat permanente de asesoría en nuestro espacio virtual de asesoría, donde pueden durante el día entrar y hacer las consultas que a bien tengan. Bueno, hola oyentes, escucharon ustedes al doctor Fernando Segura, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública. Seguimos en Orden y Rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Iniciamos una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos, que siempre deben estar diligentes a cumplir con sus obligaciones. Estamos en Responsabilidades de la Semana. Esta sección está construida para recordar a los alcaldes, gobernadores y a todos los servidores públicos en general algunas de las muchas tareas y obligaciones que tienen cada semana. Empecemos, doctor Adrián. ¿Cuáles son las recomendaciones para la presente semana? A los señores secretarios de salud, recuerden que deben realizar los giros de recursos de esfuerzo propio a las EPS dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes por el monto definido en la liquidación mensual de afiliados. Vale la pena recordar a los señores alcaldes, a los secretarios de planeación que deben diligenciar los formularios del FOMPET. Deben diligenciar igualmente el formulario único territorial. Los señores alcaldes que no lo están haciendo a tiempo, esto incluye genera una responsabilidad disciplinaria de carácter grave. Entonces tengan cuidado, señores alcaldes, vigilen que su jefe de planeación, sus jefes de tesorería, sus contadores estén enviando la información en debida oportunidad a través del FUT. Tanto los temas de la administración territorial municipal propiamente dicha, es decir, el nivel central del municipio, sino también la información de las entidades descentralizadas y, por supuesto, lo que tiene que ver con regalías. Lamentablemente tenemos un alto nivel de incumplimiento en esos reportes, Adrián. Lastimosamente, doctor Carlos Augusto, también para los señores alcaldes y señores gobernadores, recordarles que deben reportar a las cámaras de comercio de su jurisdicción los contratos que hayan sido adjudicados en ejecución y ya ejecutados, que hayan sido objeto de multas y sanciones contractuales en firme. Bien, señores alcaldes, recordarles que ya está aprobado su plan de desarrollo, ya deben ustedes empezar a ejecutar a toda marcha su presupuesto para el año 2016. Es decir, a estas alturas ya deben estar diseñados todos los procesos de planeación de cada contrato, de cada proceso de ejecución del respectivo año. Lo que no planeen en este mes ya no lo alcanzarán a ejecutar en el presente año, porque los procesos de contratación, que deben ser preferiblemente en invitaciones públicas o en licitaciones, pues implica que son 2-3 meses en el proceso de selección, y si no inician ya el proceso, señores alcaldes, no alcanzan a tener a 31 de diciembre los productos entregados. Para eso se ha diseñado una estrategia con el Ministerio de Vivienda, señores alcaldes, para que aprovechen el año 2016 y empiecen a ejecutar recursos que tengan disponibles en vivienda, en mejoramiento de vivienda y en todos los programas de vivienda. Desde esta Procuraduría Delegada, en compañía con el Ministerio de Vivienda, estaremos enviando pronto un instructivo a todos los alcaldes cómo pueden ejecutar claramente sus recursos en materia de subsidios de vivienda, de mejoramiento de vivienda y en programas de vivienda en su municipio. A través de estos programas de vivienda es grande, es inmensa la cantidad de recursos que pueden focalizar, pero además permitirían lograr sus metas de ejecución de recursos, pero además, perdónenme la redundancia, garantizarle a los colombianos un techo, que quizás es uno de los grandes objetivos de esta generación de la administración pública. Importante mensaje para todos los alcaldes y gobernadores del país.
Asimismo, para los representantes legales de entidades públicas y jefes de control interno, recuerden que ya están disponibles los formularios de evaluación del modelo estándar de control interno MESI del Departamento Administrativo de la Función Pública y el de control interno contable de la Contaduría General de la Nación. Estos formularios son tenidos en cuenta para el cálculo del índice de gobierno abierto IGA y del índice de integridad íntegra. Bien, recordar a los señores concejales y a los señores alcaldes el trámite de la reglamentación para la contratación. Ya no se requiere de la forma en que estábamos acostumbrados, la autorización expresa en muchos contratos, sino es pedir una reglamentación. Y en esa reglamentación, en ese acuerdo municipal, se deben precisar los contratos que requieren autorización previa expresa, tal y como lo señala el parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 1551 del año 2012. Señores concejales, señores alcaldes, revisar esta normatividad y revisar los conceptos que sobre la materia ha expedido la Sala de Consulta del Consejo de Estado en amplitud durante el año anterior. Y como es habitual, doctor Carlos Augusto, a los señores representantes legales de entidades públicas y a los señores secretarios de despacho, tengan siempre presente que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas y absolutamente todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Esa es una obligación conforme al decreto 1510 del 2013 dispuesto en su artículo 19. Bien, y finalmente, doctor Adrián, 2 recomendaciones generales que está directamente haciendo verificación esta Procuraduría Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales y todos nuestros procuradores regionales y provinciales. La publicación de los planes anticorrupción en la página web de cada entidad territorial y cada entidad descentralizada también. Es decir, todas las entidades del Estado deben tener su plan anticorrupción debidamente publicado en su página web. Segundo tema, en lo que tiene que ver con transparencia, la Ley 1712, que hoy ya lo vimos en extenso en este programa. La transparencia activa, que quiere decir cumplir con los parámetros mínimos que establece la Ley 1712 que deben estar en la página web de cada entidad territorial. Bueno, y como es acostumbrado, escuchemos una recomendación en gerencia pública para las entidades territoriales por parte del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Señores gerentes públicos, la recomendación en materia de gerencia pública esta semana está orientada a hacer un recordaris. ¿Sobre qué? Sobre la concientización acerca de la importancia de tener presentes todos y cada uno de los componentes de un plan de acción para el buen logro de resultados e impactos de nuestra gestión. No olvidemos puntualizar nuestros objetivos, nuestras metas, las estrategias para sus logros, una planeación articulada con nuestros presupuestos, una identificación y una personificación de responsables en cada una de las tareas delegadas. Y lo más importante, unos resultados medibles tanto en productos como en impactos. Así que, señores administradores, a gerenciar en busca de resultados. Muchísimas gracias, doctor Algarra, por este importante consejo gerencial. Ya escucharon, señores alcaldes, señores gobernadores, demás funcionarios del nivel territorial, para que su gestión pública sea eficiente, tengan siempre cuenta sus responsabilidades semanales. Ustedes conocen sus responsabilidades y algunas de las muchas tareas que deben emprender cada semana a través de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. La voz preventiva en defensa de los derechos de los colombianos. Ya regresamos. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público a cargo de la Oficina de Prensa, en la voz de nuestra amiga Fabiola Niño Pérez. La Procuraduría General de la Nación pidió a gobernadores, alcaldes y autoridades ambientales cumplir con las normas de disminución del ruido. La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible apartado que prohíbe a personas que hayan sido condenadas a cárcel obtener permisos para usar el espectro radioeléctrico. La Procuraduría General de la Nación instauró acción de tutela ante grave crisis de hacinamiento en estaciones de policía de Santander. Pliego de cargos formuló la Procuraduría General de la Nación contra 6 concejales del municipio de Río Frío, Valle del Cauca, quienes al parecer omitieron su deber de elegir al personero municipal dentro del plazo establecido para ello. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional preventivo de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Que no le pase a usted.
Hemos llegado, amigos oyentes, a nuestra sección Que no le pase a usted, en la que los servidores públicos pueden escuchar casos sobre equivocaciones comunes en el ejercicio de la administración pública y que les pueden implicar responsabilidades y sanciones de carácter disciplinario, fiscal o penal. Doctor Adrián, aquí traemos entonces ejemplos para que ustedes, administradores públicos territoriales, no vayan a incurrir en esa clase de conductas. ¿De qué se trata hoy, doctor Adrián? Doctor Carlos Augusto, sucedió en un municipio de nuestra geografía nacional, en el cual, por posesionarse sin el cumplimiento de requisitos legales para el cargo, así como la consignación de información falsa para tomar posesión de su cargo, la Procuraduría General de la Nación sancionó a un jefe de la Oficina Asesora de Planeación de un municipio. La Procuraduría comprobó que el funcionario, a sabiendas de que no reunía los requisitos legales para posesionarse en el cargo, adulteró el contenido de una certificación laboral, consignando datos falsos en la documentación presentada, incumpliendo además con esto los requisitos de experiencia exigidos para el cargo. Ante el conocimiento de la ilicitud de su conducta y la falsedad ideológica presentada, la Procuraduría calificó la falta disciplinaria como gravísima, a título de dolo, sancionándolo al funcionario con destitución e inhabilidad general por 12 años. Señor funcionario público, tenga en cuenta que las autoridades están vigilantes frente a estos casos. Señores jefes de control interno, jefes de recursos humanos y señores alcaldes, estén vigilantes frente a los requisitos de los funcionarios a quienes toman posesión. Ustedes también son responsables de revisar la información que aportan los funcionarios públicos a la hora de su posesión. Señor funcionario público, que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctor Adrián Serrano, por este importante caso que nos ayuda a invitar a los administradores públicos a que no cometan errores, que no les pase a ustedes. Amables oyentes, recuerden que pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en YouTube a través de nuestra cuenta PGN Cuenta Oficial o simplemente colocando en el buscador las palabras orden y rectitud, o si prefieren visítenos en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Bueno, doctor Adrián, entonces despidamos y nos veremos dentro de 8 días en Orden y Rectitud de este programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Así es, doctor Carlos Augusto, agradecemos, amables oyentes, su sintonía y los esperamos la próxima semana en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que llega a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia y las distintas emisoras comunitarias y de interés público del país. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.